Centrales eléctricas. La central productora de energía es cualquier instalación que tenga como función transformar energía potencial en trabajo. Las centrales eléctricas son las diferentes plantas encargadas de la producción de energía eléctrica y se sitúan generalmente en las cercanías de fuentes de energías básicas, ríos, yacimientos de carbón, etc. También pueden ubicarse próximas a las grandes ciudades y zonas industriales, donde el consumo de energía es elevado. Los generadores o alternadores son las máquinas encargadas de la obtención de la electricidad. Estas máquinas son accionadas por motores primarios. El motor primario junto con el generador forman un conjunto denominado grupo. Tipos de centrales. Los diferentes tipos de centrales eléctricas dependen de las distintas materias primas empleadas para la obtención de la energía eléctrica. Se diferencian en la energía potencial primaria que origina la transformación, hidráulicas o hidroeléctricas. El costo de construcción de estas centrales es elevado, pero se compensan con los bajos gastos de explotación y mantenimiento, luego la puesta en marcha de las mismas. Como consecuencia de esto, las centrales hidráulicas son las más rentables en comparación con los restantes tipos. Estas centrales suelen ubicarse lejos de los grandes centros del consumo y el lugar de asentamiento de las mismas está condicionado por las características del terreno. Las turbinas hidráulicas son accionadas por el agua como consecuencia de la energía cinética o a la de la presión que ha desarrollado en su descenso. Anteriormente, el agua es retenida, encauzada y controlada. Los modelos más relevantes de estas máquinas motrices son las turbinas Pelton, Francis, Kaplan y de hélice nucleares. La producción de energía se logra mediante la transformación previa de energía nuclear. Un combustible nuclear, el uranio, y un reactor nuclear reemplazan a los combustibles y a la caldera de la central térmica. En el reactor tiene lugar la fisión de uranio, que al liberarse una gran cantidad de energía origina el calor preciso para la obtención del vapor de agua. Los tres combustibles fisionables conocidos como uranio-235, plutonio-239 y uranio-233. El primero de los tres combustibles es el único que se encuentra disponible en la naturaleza. Las centrales nucleares o termonucleares utilizan las turbinas de vapor como máquinas motrices. El reactor y los sistemas de instalación deben ser sometidos a una continua refrigeración, por lo tanto, la localización de estas centrales depende de la disponibilidad de caudales de agua de vapor determinado y regular. La presente demanda de energía puede ser satisfecha en forma suficiente con el rendimiento logrado por las centrales hidráulicas, térmicas y nucleares. Las siguientes centrales presentan una serie de dificultades económicas y técnicas. Los rendimientos obtenidos con las mismas son bajos en comparación con las centrales anteriores. Estas centrales se construyeron con el propósito de aprovechar al máximo los recursos energéticos naturales, pero presentan un alto costo de construcción y una escasa prestación de energía eléctrica. Maremotrices. La energía eléctrica es consecuencia de la energía de las mareas, parten del cambio del nivel periódico y las corrientes de agua de mares, océanos, lagos, etc. Cuando la marea más alta se retiene, Cuando la marea está alta, se retiene agua del mar en la zona del embalse. Al bajar la marea, el agua retorna al mar a través de las máquinas, haciendo funcionar las mismas. El conjunto de máquina motriz generador se denomina grupo bulbo y en su interior se ubica un generador, los equipos correspondientes y una hélice. Geotérmicas. Las altas temperaturas que existen en el interior del globo terráqueo producen un vapor natural a 200 grados centígrados aproximadamente. Esta energía térmica acciona directamente las turbinas de vapor de las centrales geotérmicas. El subsuelo terrestre es una reserva de energía prácticamente inagotable, pero es difícil acceso y por lo tanto poco aprovechable. Eólicas. Estas centrales utilizan a los vientos o a las corrientes de aire para generar la energía eléctrica. Su utilización se limita a situaciones especiales, debido a que la obtención de energía eléctrica a través de estas centrales tiene un elevado costo. El viento puede ser aprovechado a partir de ciertas velocidades, mínimo 6 metros sobre segundo, solo en las centrales eólicas de un tamaño considerable. Los aerogeneradores o turbinas eólicas son aquellas máquinas que superan algunas decenas de kilowatts. Aún se desconoce la manera de regular la producción de estas máquinas. Aportan solares o heliotérmicas. En un primer procedimiento, la energía luminosa y térmica proveniente del Sol en forma de radiación electromagnética es transformada en energía eléctrica mediante el empleo de células. La irradiación solar equivale a 1 kilowatt sobre metro cuadrado, siempre que el tiempo se encuentre despejado. La obtención de este tipo de energía es muy irregular debido a que depende de las variaciones horarias y estacionarias,
y de las modificaciones en la nubosidad. Hidrotérmicas. Estas centrales producen la energía a través del aprovechamiento de la energía térmica de grandes extensiones de agua. El lugar de emplazamiento de estas centrales suele ser en los mares y océanos. Térmicas. El alimento de estas centrales está constituido por los distintos combustibles sólidos, carbón mineral, líquidos, gas oil y fuel oil, originados en la refinación del petróleo crudo, y gaseosos, gas natural. La energía eléctrica surge como consecuencia de la energía térmica de combustión. La proximidad a un yacimiento de carbón o a una refinería de petróleo o a un grupo industrial son algunos de los condicionantes del lugar donde estas centrales pueden ubicarse. El vapor de agua producido en una caldera posibilita el funcionamiento de las turbinas de vapor, máquinas motrices, al hacer girar el eje de dichas máquinas. En el caso de las turbinas sean accionadas por gas proveniente de la combustión del gas natural, gas de altos hornos o aceites de petróleo refinados, se trata de turbinas de gas. Clasificación de las centrales. Las centrales eléctricas pueden clasificarse dependiendo del servicio que brinden. Clases centrales de base o centrales principales. Su función es suministrar energía eléctrica de forma permanente. La instalación suele estar en marcha durante largos periodos de tiempo y no debe sufrir interrupciones de la instalación. Este tipo de centrales se caracterizan por su alta potencia y generalmente se trata de centrales nucleares térmicas hidráulicas y centrales de punta. Estas centrales tienen como principal función cubrir la demanda de energía eléctrica cuando existen picos de consumo o sea, horas punta. Trabajan en espacios cortos de tiempo durante determinadas horas. Su funcionamiento es periódico. Debido a la capacidad de respuesta necesaria, generalmente suelen ser centrales hidráulicas o térmicas. Centrales de punta sirven de apoyo a las centrales de base. Centrales de reserva. El concepto de reserva económica implica la disponibilidad de instalaciones capaces de sustituir, total o parcialmente, a las centrales de base en las siguientes situaciones: escasez o falta de materias primas, agua, carbón, fuel oil, etc. El concepto de reserva técnica comprende la programación de determinadas centrales para reemplazar a las centrales de producción elevada en el caso de fallas en sus maquinarias. Las centrales a las que se suele recurrir en esos casos son las hidráulicas o con turbinas de gas, debido a la rápida capacidad de respuesta. Centrales de socorro. Si bien tienen el mismo propósito que las centrales anteriores, se diferencian en que estas son pequeñas centrales autónomas y transportables en camiones, trenes o barcos. Suelen ser accionadas por motores diésel. Interpretación de gráficos de carga. El concepto de energía se encuentra ligado con los factores tiempo y potencia. Esta última es la energía provista durante un segundo, unidad de tiempo. Se denomina carga de una central a la potencia que ésta brinda o le es solicitada en un momento determinado. El concepto de energía producida se refiere a la cantidad de potencia aportada por el sistema de consumo durante un determinado número de unidades de tiempo. El consumo de energía para un periodo determinado de tiempo en una zona de utilización dada no es constante, sino que presenta fuertes oscilaciones. Ese consumo se encuentra supeditado al número y potencia de los receptores conectados a la red. El gráfico de carga se obtiene graficando en el eje de las abscisas intervalos de tiempo y en el de las ordenadas las sucesivas potencias referidas a una instalación. La superficie colorada del gráfico representa la totalidad de la energía suministrada en el lapso de tiempo marcado. El valor de potencia media que se observa en el gráfico se obtiene dividiendo el total de la energía suministrada por el tiempo en que tuvo lugar ese suministro. Centrales hidroeléctricas. El costo de producción de estas centrales es elevado, pero se compensa con los bajos gastos de explotación y mantenimiento, luego la puesta en marcha de las mismas. Como consecuencia de esto, las centrales hidroeléctricas son las más rentables en comparación con los restantes tipos. Estas centrales suelen ubicarse lejos de los grandes centros de consumo y el lugar de asentamiento de las mismas está condicionado por las características del terreno. Las turbinas hidráulicas son accionadas por el agua como consecuencia de la energía cinética o a la de la presión que ha desarrollado en su descenso. Anteriormente, el agua es retenida, encauzada y controlada. Los modelos más relevantes de estas máquinas motrices son las turbinas Pelton, Francis, Kaplan y de hélice. Clasificación hidroeléctricas. D.C. de las centrales hidroeléctricas. Centrales de pasada. Esta clase de centrales utiliza el agua mientras ésta fluye normalmente por el cauce de un río. Se sitúan en los lugares en que la energía hidráulica ha de emplearse
en el momento mismo que se tiene disposición de ella, con el fin de accionar las turbinas hidráulicas. El caudal suministrado varía dependiendo de las estaciones del año. Cuando las precipitaciones son abundantes, en la temporada de aguas altas, estas centrales producen su máxima potencia y el agua excedente sigue de largo. En la temporada de aguas bajas, cuando el tiempo es seco, la potencia desarrollada disminuye notablemente. Generalmente son construidas formando presas sobre el cauce de los ríos, con el objetivo de mantener un desnivel constante en el caudal de agua. Centrales de agua embalsada. Estas centrales utilizan el agua que llega oportunamente regulada desde un lago o pantano artificial, denominados embalses, logrados a partir de la construcción de presas. Un embalse tiene la capacidad de hacinar los caudales de los ríos afluentes. El agua almacenada se utiliza mediante los conductos que la dirigen hacia las turbinas. Centrales de regulación. Estas clases de de embalse se caracteriza por los volúmenes de agua que son capaces de acumular en el embalse, los cuales representan periodos de aportes de caudales medios anuales, más o menos duraderos. Esta característica le da la disponibilidad de asistir cuando los caudales se encuentran bajos, así como también cubrir eficientemente las horas puntas de consumo. Centrales de bombeo, centrales de acumulación. Son centrales de embalse que aglomeran caudales a través del bombeo. Según sea la altura del salto de agua existente o desnivel, las centrales también pueden clasificarse en centrales de alta presión. Son aquellas centrales que tienen un valor de salto hidráulico mayor a los 200 metros aproximadamente. Los caudales desalojados a través de esas centrales son pequeños, de solo 20 metros cúbicos sobre segundo por máquina. El lugar de aplazamiento suele ser en zonas de alta montaña, debido que aprovechan el agua de torrentes que desbocan en los lagos naturales. Estas centrales solo pueden emplear turbinas Pelton y turbinas Francis, las cuales reciben el agua mediante conductos de extensa longitud. Centrales de media presión. Los saltos hidráulicos que forman estas centrales poseen una altura entre 200 y 20 metros aproximada. Esta característica les permite desaguar caudales de hasta 200 metros cúbicos sobre segundo por cada turbina. El funcionamiento de estas centrales está condicionado por embalses de gran tamaño, formando en valles de media montaña. Estas centrales, las turbinas empleadas son de tipo Francis y Kaplan. En el caso de saltos de mayor altura pueden ser utilizadas turbinas Pelton. Centrales de baja presión. Se consideran como tales las centrales que poseen saltos hidráulicos inferiores a 20 metros. Suelen asentarse en valles amplios de baja montaña y cada turbina está alimentada por caudales que superan los 300 metros cúbicos sobre segundo. Debido a las alturas y a los caudales, deben utilizarse turbinas de tipo Francis y Kaplan. Componentes de las centrales. Los componentes se dividen en dos grupos. A. Las centrales hidroeléctricas están compuestas por todo tipo de obras, equipamientos, etc. Tienen como funcionamiento almacenar y encaminar el agua para lograr una acción mecánica. Este grupo suele denominarse presa. Embalse y engloba los siguientes elementos: embalse y presa, aliviaderos, tomas y depósitos de carga, canales, túneles y galerías, tuberías forzadas y chimeneas de equilibrio. B. El segundo grupo está compuesto por los edificios, equipos, sistemas, etc., cuya misión es la obtención de energía eléctrica luego de las necesarias transformaciones de la energía. Este conjunto constituye la central y abarca turbinas hidráulicas, alternadores, transformadores, sistemas eléctricos de media, alta y muy alta tensión, sistemas eléctricos de baja tensión, sistemas eléctricos de baja tensión, sistema eléctrico de corriente continua, medios auxiliares y cuadros de control. En la construcción de las centrales hidroeléctricas se tiene en cuenta las características del emplazamiento y de los resultados que quieren obtenerse, y luego se efectúa una combinación de los componentes nombrados.